It's showtime, ladies and gentlemen. Pues señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a Íñigo en Directo, que en este momento da comienzo. Y como siempre, como su propio nombre indica, es en directo. Estaremos con ustedes un par de horas y yo creo que lo vamos a pasar bien porque tenemos invitados muy interesantes, muy especiales. Y gente a la que queremos mucho. Por ejemplo, nuestro primer invitado es, con solo decir su nombre ustedes ya le conocen, José Luis Perales. Hola. Muy buenas noches, José Luis, y bienvenido. Buenas noches, gracias. Bueno, aquí estás más o menos como en casa, ¿no? Sí, no, estoy en casa. Porque José Luis es de Cuenca. Hombre, para ser más exactos, no es de Cuenca, es de Castejón. Castejón, sí. ¿Y dónde está Castejón con relación a Cuenca? A ver, Castejón con relación a Cuenca está Cuenca hacia Guadalajara a 56 kilómetros, casi más cerca de Guadalajara que de Cuenca. ¿Y cuánto tiempo viviste tú en Castejón? Bueno, en Castejón vivía hasta los 13 años. A los 13 años mi padre consiguió una beca para estudiar en la Universidad Laboral de Sevilla. Imagínate, desde Castejón a Sevilla. ¿Y ahí te fuiste? Y ahí me fui. Y ahí pasé pues 7 años de internado prácticamente. ¿Estudiando qué? Pues estudiaba electrónica, hice maestro industrial, luego hice el preparatorio de ingenieros técnicos, que era el peritos. Y en el primero de ingenieros técnicos ya, que ya estaba fuera de allí, lo hice, estudiaba en Madrid, me preparaba en Madrid, me presentaba en la Escuela de Ingenieros de Alcoy. ¿Pero estabas en la Tuna ya entonces? En la Tuna, mira, en la Tuna era la Universidad Laboral, esa foto, sí. ¿Y qué tocaba? ¿La guitarra, la bandurria? ¿Qué tocaba? Pues yo empecé tocando en la UCE en Castejón a los 5 años, a los 6 años. O sea que la música ya te había pegado una patada. Sí, ¿no? Y incluso aprendí a solfear a los 6 años. Bueno, ¿no? Ahí ya tenemos guitarra eléctrica. Tenía una guitarra eléctrica estupenda que se llama Invicta y además era de las que tenía vibrator. Esa guitarra tiene su historia. ¿Por qué? Pues porque, claro, cuando salíamos de la universidad a pasear por Sevilla, había una tienda de música en la calle Sierpes, era Casa Damas, y esa guitarra estaba en el escaparate de Casa Damas. Y yo cada vez que pasaba me quedaba mirando la guitarra, qué pena no poder comprármela, ¿no? Y un día mi padre, con su sueldo de 3.000 y pico de pesetas, me lo dio entero. No me digas. Sí, y me compró la guitarra. Y todavía la tengo en mi casa aquí en Madrid, ¿no? Y ahí hicimos un grupo que nos llamamos The Lunatic Boys. Los tiempos, ¿no? lunáticos. Los lunáticos. Como ves, llevamos los pelos. ¿Y qué cantabas? ¿Qué cantabas entonces? ¿Qué tipo de música quiere decir? Hombre, música de los Beatles, de los Sears, de los Mustang, de los Pequeñiques. Pero esto me suena a mí a botellón, eso, ¿no? No, eso es una copa que ganamos. Ah, una copa que ganaste. Claro, la primera copa de la Universidad Laboral del primer festival, sí. Y ahí hicimos una cosa muy triunfalista, como ves, la foto ahí en el aire con esa copa, que al final nos pillamos una melopea con la copa porque la llenamos de vino o de champán, no sé qué, y acabamos, fíjate, se cayó la copa, se rompió la copa y todavía está en mi casa en Castejón, debe estar por algún sitio. Digas. Sí, con claro, la base era de plástico y se rompió, claro. Aquella pegana. Pero fue mi primer premio en la música. Bueno, y ahí la cosa del perito industrial y de la electrónica y todo eso empezó ya a flaquear. Empezó a flaquear bastante, sí, porque ya empecé con la música y la verdad es que la música anuló todo. En realidad, cuando yo salí de la Universidad Laboral a los 20 años, yo tenía escritas un montón de canciones. Empecé a escribir ahí, mira, esa guitarra que ves ahí es un ancla, esa es la primera guitarra que tuve y me la hice yo en la carpintería del colegio, ¿no? ¿Cómo que te la hiciste tú? Sí, me la hice yo con estas manitas, ¿no? ¿Qué dices? Sí. Los profesores nos ayudaban a calcular matemáticamente la distancia entre los trastes, ¿no? Porque eso es una cuestión matemática, Ah, ¿no? sí. Sí. Pero digamos el mueble y la pastilla, todas las cosas que lleva la guitarra y la forma, ¿tú te acuerdas? Claro que te acuerdas, porque había un grupo que se llamaba TNT, los TNT, sí, ¿te acuerdas? Los TNT, claro que sí. Bueno, pues los TNT tenían un ancla. Eran argentinos, Tim, Nelly y Tony. Exacto, y tenían un ancla eléctrica. Sí. Y yo le copié el ancla a los TNT y me la hice. El ancla al final la vendí en un tren de Sevilla a Madrid por 10 euros. No me digas. Qué ruina tendría yo, ¿no? Por favor. Sí, la vendí. Oye, ¿viniste si a alguien Madrid? tiene el ancla, por favor, que me llame, que la quiero comprar. ¿Pero viniste a Madrid? ¿A qué viniste a Madrid? Hombre, venía a seguir estudiando y a trabajar. Yo en Madrid no tenía... Mis padres estaban en Castejón y entonces tuve que vivir en una pensión de un familiar aquí en Madrid. Trabajaba en una empresa eléctrica, dibujaba en una oficina del Instituto Nacional de Industria. Bueno,
hacía de todo. Hasta que un día van y te llaman de una compañía de discos, ¿no? Sí, bueno, después, yo la verdad es que por las noches me iba a donde ensayaban los músicos, empecé a tomar contacto con gente de la música y me iba por las noches, después de trabajar, me iba a los locales de ensayo donde había grupos ensayando. Ahí conocí a José L. y Paco de Hierbabuena. Y ellos te grabaron la primera canción, me parece, ellos ¿no? fueron los primeros que grabaron la primera canción, que hoy, curiosamente, mirando en mi estudio, en mi casa, discos antiguos, he encontrado unos vinilos, unos acetatos de esos que se hacían de prueba, ¿te acuerdas? Sí, sí. Esos acetatos, y ahí estaba Te Conocí, que voy a ver, tengo que comprobar a ver cómo suena, ¿no? Fíjate, mi primer recuerdo tuyo me lleva a la calle Torrelaguna, me parece que Torrelaguna 102. Torrelaguna 102 o 103, 103, sí, de Hispavox. Sí. De aquel sitio solo queda un árbol, un abeto tremendo. Que, recuerdas que había un abeto grandísimo y un magnolio, ¿no? Y el recuerdo de un hombre muy importante en la música, Rafael Trabuchelli. Sí. Bueno, Rafael Trabuchelli fue el que, al escuchar una maqueta mía y de la mano un poco de José L. de Hierbabuena, dijo, este chaval, ¿por qué no viene aquí? Yo no lo conozco, trae las maquetas, pero no lo conozco a él. Y entonces un día me llamó, fui y me dijo, ¿tú por qué no cantas? Digo, no, yo no quiero cantar, yo quiero ser compositor de canciones. Porque eras muy tímido. Y sigo siendo tremendamente tímido. Yo creo que tímido. por eso hablo tanto. Tremendamente tímido. Muy tímido, sí, muy tímido. Y me sigue dando mucho miedo salir al escenario, sobre todo cuando empiezo una gira como ahora, ¿no? Que estoy empezando ya se ha roto el hielo, pero al principio, cuando tengo que salir a cantar, me pongo muy nervioso, ¿no? Sí. Y entonces muy tímido, yo no quería cantar. No me imaginaba yo en un escenario observado desde los pies a la cabeza por la gente, o leer una mala crítica de alguien que también la subo al principio. Yo tenía muchos miedos en esta profesión y tenía una gran seguridad en que mis canciones a la gente le gustaban, la gente las cantaba y llegué a vivir más o menos bien de mis derechos de autor en aquellos tiempos. El primer éxito grande, creo yo, fue ¿Por qué te vas?, ¿no? Ese fue un éxito grandísimo. Que lo cantó Janet. Lo cantó primero Janet y luego se han hecho muchas versiones, sí. Y además la suerte de que fue parte de la banda sonora de una película de Carlos Saura. Claro, Cría Cuervos. Cría Cuervos. Y donde se estrenaba la película era el número 1 del disco, ¿no? Cierto. Pero hasta ahora, fíjate que yo no sé cuántos años hace de eso, 20 y tantos, 30. Casi 30 años, casi sí, 30 años. Pues todavía tengo que autorizar cada año alguna o dos veces la grabación de esa canción. Claro, es que lo que sucedió hace 5 o 6 años es que en Francia, en la televisión francesa, esta canción fue tomada para la sintonía de una serie de televisión y otra vez volvió a la historia. Otra vez, sí. Y cantada en francés. Janet la cantó en francés también. Sí, se ha cantado en francés, en alemán, en japonés. En rock también la he oído, en japonés. Sí, en japonés se ha grabado, es muy graciosa la versión en japonés, sí. Y bueno, y se ha grabado en rock, como dices, con Ataque 77 en Argentina. Sí. Bueno, eso destrozan la canción, pero bueno. Sí, bueno, pero la verdad es que dan una dimensión diferente y una visión diferente. Es bueno que gente joven de pronto sienta como suya una canción que he hecho yo, que soy un tío de otra generación, ¿no? José Luis, ¿cómo se hace una canción? Quiero decir, ¿cómo nace? ¿Cuál es el proceso de creación de una canción? ¿Dónde te pilla? Normalmente yo tengo una época que me marco para escribir, pero cuando tengo muchas ganas, ¿no? O sea, normalmente a mí se me ocurre una canción y yo no la escribo, se me ocurre una idea y no la escribo. Llega un día en que esas ideas se van almacenando aquí. Pero no las olvidas. Las que se olvidan es que no era importante cantarlas ni escribirlas, ¿no? Las que después de un año o 2 años siguen ahí rondando, es que merecen ser escritas, ¿no? ¿Y dónde Entonces me siento a escribir y ahí empiezo... ¿Pero te sientas en tu casa, prefieres aislarte, te vienes a Cuenca? ¿Qué haces? Siempre voy al campo a escribir. ¿Solo? Sí, solo siempre. Por eso lo de La Calle Soledad, ¿no? Que es, viene de eso vamos a hablar ahora, porque sí. Calle Soledad es el nuevo disco, el título del nuevo disco de José Luis Perales. ¿Hacía cuánto tiempo? ¿4 años que no hacías nada? Hacía 3 años, pero de canciones nuevas 6. ¿Tanto? Tanto, sí. Lo último que hice fue hace 3 años, era una versiones de canciones antiguas, clásicas mías, pero con metales, que yo nunca había usado metales, un arreglo diferente. Ese fue el disco anterior a este, ¿no? Pero de canciones inéditas hacía 6 años. ¿Y necesita la soledad para componer? Absolutamente, sí, absolutamente. ¿Y cómo lo haces? ¿Con un piano, con una guitarra? Con una guitarra, un papel y un bolígrafo, y en cualquier sitio. Siempre cualquier sitio es siempre el mismo, ¿no? Es mi casa del campo, es el invernadero a veces. ¿Pero una mesa o...? Sí, claro, hay una mesa. Sí. Hasta ahí llega la casa. Sí. No, quiero decir, si necesitas una mesa para ir escribiendo. ¿Cómo? Sí, la verdad es que siempre me preparo para escribir y me preparo mi álbum, mi blog de hojas, y el primer momento de empezar a escribir es un drama, porque... ¿Y qué haces primero, la letra o la música? Pues surge a la vez. Yo hablaría con música como en la ópera, ¿no? Yo hablaría con música. De hecho, la entonación que hacemos al hablar
si lo analizas es una nota musical cada Sí, emisión sí, de sí, sonido, claro, ¿no? claro. Cultural, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre una frase, y se me ocurre con música, entonces escribo la música y la letra. La siguiente frase, la música y la letra, la música y la letra, y así. Yo ¿Y lo hago a cuándo la te vez. das cuenta de que lo que acabas de escribir puede ser un éxito? Fíjate que se nota, se nota. Hay veces que sabes que es una canción de decir muchas cosas, pero que no sería nunca un single para ponerlo por la radio, nunca será un éxito, ni lo estás pretendiendo, ¿no? Pero de repente hay una canción que surge el estribillo, un pellizco de repente musical o una frase. Eso me pasó, por ejemplo, con ¿Y cómo es él?, ¿no? Pasa muchas veces, ¿no? Sí. Cuando yo empecé a cantar, mirándote a los ojos juraría que te saco no me levantarte, ¿y cómo es él? Joder, Esto es. ese es el pellizco. Y ahora me vas a contar de una vez por todas quién es él. ¿Eh? Porque hay versiones para todos los gustos. Que si era un amante de, yo qué sé, que si era un novio, que si era... ¿Quién es él? Esa canción, ¿a quién está dedicada? Esa canción se la escribí a Julio Iglesias, porque me la encargó Ramón Arcusa, y tampoco es que tenga que ser su cuestión personal, ¿no? Pero en aquella época Julio cantaba sus cosas de hey, Sí, sí. no creas que te haces un favor, esas cosas. Era muy suyo haciendo sus cosas. Contaba un poco sus historias, a lo mejor exageradas, o a lo mejor desfiguradas, pero sí se identificaba mucho con lo que cantaba. En aquella época Julio se acaba de separar en su matrimonio, su mujer se acaba de casar con otro señor, y pensé, podría ser la pregunta, ¿no? Podría ser, que no tendría por qué tampoco, pero pensé que como tema para él podría sentirlo. Es decir, que no tiene nada que ver contigo, con tu vida personal. No, era una canción para él, y José Luis Gil, que era listísimo y que era el director artístico de mi compañía, de Hispavox, dijo, no se la vas a dar a Julio ni a nadie, porque es una gran canción, y la vas a cantar tú. La vas a cantar tú. Y fíjate que cuando canto esa canción, siento como que me la ha hecho otro, como que no la ha hecho para mí. Curioso. Sí. Es curioso. Era para otro, y la tengo que interpretar. Atrévete y dime 3 personas que hayan cantado tus canciones fantásticamente. Mejor que tú incluso. Mocedades, no, mejor que yo, casi todos. Mocedades ha cantado muy bien mis canciones, aquella la llamaban Loca, que Sí, reconocerás. preciosa canción. Isabel Pantoja hizo unas interpretaciones tan viscerales de algo tan suyo como era El marinero de luces, podría ser. Pues yo qué sé, Rocío Jurado, por ejemplo, con aquel que no daría yo, ¿no? Qué maravilla. Creo que la voz más potente, la más intérprete, la más visceral, la que incluso le cambió el orden a la canción, le cambió el ritmo, hizo una bulería, se permitió eso y quedó redonda, ¿no? Fue Rocío Jurado. Oye, dime, cuando haces una canción, ¿piensas en quién la va a cantar? Ah, sí. Sí. Yo, si tuviera que hacer una canción para ti, tengo que analizarte así por encima, tampoco mucho en profundidad, pero sabría qué canción hacerte, ¿no? O sea, tendría que ponerme en tu timbre de voz, en el público que te aplaude, en el público que te sigue, en el lenguaje que usas, si eres vasco o eres de Cuenca, sí, hasta eso. Cuando yo escribo para Rafael, me tengo que convertir un poco en él, ¿no? Sí. Para saber qué diría, cómo lo diría, cómo exageraría determinadas cosas, ¿no? Pues yo podría destrozar muy bien cualquier canción tuya. Por eso no te las hago. ¿Y qué sientes tú cuando de repente vas en coche o por cualquier país del mundo y de repente pone la radio, hombre, y una canción tuya? ¿Qué se siente? ¿Qué siente el autor cuando de repente ve que su talento ha llegado allí? Sientes Agradecimiento, ¿no? Entiendes que después de tanto tiempo la magia de la música se cuela por cualquier sitio, y de pronto, pues hace 1 año, 2 años, estuve en Egipto, y en el coche que nos llevaban a ver las pirámides, de pronto empezó a sonar un velero llamado Libertad. No me digas. Sí, y entonces me decía el guía, no, es que la gente me pide el velero y lo ponemos mucho aquí, ¿no? ¿Y cuándo te va a pedir la gente esto? Perales, Calle Soledad, es el nuevo disco de José Luis Perales. Pues fíjate, no lo sé, no sé cuándo me lo van a pedir, porque antes, tú bien sabes, que en la época en la que se vivía tanto la música, las compañías dedicaban tanto a promocionar las canciones y hacían historia, pues exactamente esas canciones que hacían historia quedaban. Estas de ahora yo tengo mis dudas, porque tenemos menos medios, aunque Internet sí. Sí, pero no hacen tanta historia, porque pasan más rápido. No hay programas de televisión, de música, la radio tiene también su propio código. Su código diferente a lo de entonces, ¿no? Sí, es otra historia. ¿Y para quién estas canciones nuevas, para quién son? Quiero decir, ¿son para gente de mi edad, para mis hijos, para quién? Yo creo que mi música es siempre para la gente con ciertos sentimientos, da igual si son jóvenes o son mayores, ¿no?
evidentemente los ritmos no son rock, ¿no? Entonces, bueno, por el tipo de ritmos son más bien baladas y son un poco para la gente de mi generación, de la tuya, incluso más gente más joven, y eso lo veo por el Facebook, por ejemplo. Oye, ¿y la calle Internet. Soledad, existe esa calle o Sí, solamente existe en tu sí, corazón? Sí, existe. La calle Soledad es la calle que yo transitaba desde mi casa a la escuela en Castejón. De hecho, un cartelillo que hay por ahí que pone Sí, calle aquí Soledad. está. ¿Existe todavía la calle? Sí. Ese cartelillo lo arrancamos de la esquina de la calle, que todavía está, y luego lo volvemos a colocar para hacer la foto, ¿no? Bueno, o sea, que la he vuelto a colocar. Sí. Vale, que no diga nada el alcalde. No, bueno. Oye, si hubiera que elegir entre todo tu repertorio, centenares de canciones, una sola canción, seguramente, ¿cuál elegirías tú? ¿Cuál es la que más satisfacciones te ha dado? Habría que distinguir entre satisfacciones económicas por un lado, Sí. o comerciales, que sería ¿Por qué te vas?, Sí. la que hablas antes, y como canción que ha servido para mucho más que una simple canción y que llevaba implícito una idea, que es la colaboración con Aldeas Infantiles Sí. SOS, yo diría que canten los niños, ¿no? Esa canción ha producido como una especie de milagro, ¿no? Han hecho miles de socios para Aldeas Infantiles. Se cantó en la ONU incluso en el Día del Niño hace años, ¿no? Y cuando yo llego a América me he ganado el título de tío José Luis, ¿no? Porque los chicos de las aldeas van a los aeropuertos con No las me digas. pancartas a esperarme. Oh, qué maravilla. Entonces, creo que la canción más hermosa para mí, no como musicalmente, sino por el motivo, ¿no? Y por la obra que supone la aportación con esta gente, para mí es esa, ¿no? Pues yo creo que el premio más importante no es en el de las GAE y los dineros que te brinda como autor, ni seguramente todos los niños, pero sí el cariño del público en general, que al cabo de los años te brinda un aplauso y dentro de ese aplauso te da todo el cariño que sabes tú y que lo recibes, imagino, que lo palpas, que lo sientes. Sí, lo palpo y lo agradezco profundamente, sobre todo después de tanto tiempo, ¿no? Esa fidelidad, yo realmente a veces me bajaría del escenario y abrazaría a cada uno personalmente, porque todavía, después de tantos años, que uno despierte emociones y que te escriban cartas o mensajes en Facebook, por ejemplo, que te dicen cosas maravillosas, o desde el escenario lo que percibes, el respeto, el cariño. Es muy difícil de explicar, pero es un agradecimiento profundo lo que yo siento. Pues a mí me gusta mucho Por qué te vas en cualquiera de las versiones y tenemos una cantante excelente que se llama Icíar Camacho, que es de aquí cerquita, que tiene solo 19 años. Será vasca, ¿no? Y que va, no, es de aquí, el apellido... No, por Icíar, lo digo. Icíar, no. Y que va a cantar hoy para ti. Ah, y está muy nerviosa porque va a cantar para ti. Ah, sí. Pero es que canta muy bien y Venga, entonces adelante, merece la Icíar, pena. venga. Muchas gracias, José. Gracias Muchas a ti. gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Arabia.